Hubo una situación que yo ya no dormía nada, me la pasaba llorando, pero hubo una noche que tocaron a la puerta de mi casa. Uh-huh. Eran como las 3 de la mañana y buscaban a doña Chuyita. Pero cuando mi mamá fue la persona que abrió la puerta. Cuando abre la puerta, le dice que hay una persona que quiere hacerle daño a la familia. Llega mi tía y le dice a mi mamá, pues hay que abrir el peluche. Abren el peluche y el peluche está lleno de agujas. ¿Y cómo es Cristian? Y no, pues Cristian tiene lumbre en la cabeza, fuego en la cabeza. ¿Qué? Y me decía, papá, ¿cómo que tiene fuego en la cabeza? Y yo, sí, tiene fuego en la cabeza. Y me decían, ¿y qué tiene? Yo, le duele. Yo lloraba porque a Cristian le dolía la cabeza. Cristian tiene lumbre, le duele cabeza, ponle el Vaporú. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión quiero decirles algo, familia. Hoy tengo una invitada muy especial. Porque la historia que van a escuchar a continuación es uno de los casos más fuertes de amigos imaginarios, narrados desde la persona que lo vivió. Vale muchísimo la pena que te quedes hasta el final y escuches esta aterradora historia. Hoy está conmigo Victoria Valdés. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. La verdad es que me emocionó mucho cuando mi hermano me comentó que ibas a venir con nosotros. Antes de empezar, me gustaría que te presentes con la audiencia, redes sociales, ¿a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Victoria Valdés, soy de Guaymas, Sonora. Mis redes sociales son Después de Vic, todas las encuentran así. Soy diseñadora gráfica y me dedico a la producción. Perfecto, muy bien. Familia, antes de empezar, me gustaría, por favor, si aún no estás suscrito, ya sabes que me apoyas muchísimo yendo al botón de suscribir aquí en esta bella plataforma que es YouTube. Si es en Spotify, ahí hay un botoncito que dice seguir. Dale ahí para que nos apoyes y califícanos con 5 estrellas. Vamos a empezar este episodio. Victoria, tu caso, cuando yo lo escucho, dije, wow, porque es de los pocos casos, no solamente que la gente diga, no, pues es que yo tuve un amigo imaginario, sí, pero uno de los casos que tenga evidencia, que tenga esta parte o esta carne de que complementa muy bien una vivencia, una historia, que haya personas que hayan vivido esto junto contigo, de incluso evidencias tal vez tan antiguas como una que vamos a mencionar más adelante. Entonces vamos a empezar. Cuéntanos cómo empieza todo esto. Bueno, todo empieza cuando yo tenía aproximadamente 3 años. Mi familia vivíamos en una casa que era muy, muy vieja. Sí. Era de esta casa de material de adobe. Entonces todo era como que escuchabas de noche como que caía la tierrita, todo esto. Bueno, mi casa tenía al lado un portón que daba a una casa que estaba hacia atrás. Yo la verdad empecé a hablar muy muy pequeña, aproximadamente como a los 10 meses. Te digo hablar palabras papá, mamá, leche, no sé, o sea, palabritas, ¿no? Sí. Ya para los 3 años pues ya tenía un vocabulario un poquito más extenso. Entonces pues yo salía mucho al patio, que el patio es el que daba a la casa de atrás, y tenía estos blocks que tenían como figuras para poder ver hacia la parte de atrás, ¿no? Sí. En la parte de atrás teníamos una vecina que se dedicaba a todo esto del esoterismo, se dedicaba a hacer brujería y veneraba a la Santa Muerte. Ok. Entonces pues yo la trataba como cualquier persona. Digo, a los 3 años no tienes conciencia del tipo de persona con la que estás tratando. Sí. Entonces siempre salía, platicaba con ella, todo el tiempo era que me daba dulces, me daba regalitos, me daba cositas, o se ponía a jugar conmigo, yo le aventaba la pelota y me la regresaba. Y bueno, hasta ahí. Pasando el tiempo, la señora empieza a recibir visitas de personas que iban a buscarla por servicios, ya sea
no sé, de brujería en general, ¿no? Trabajos. Así es, pero como su casa no tenía la puerta accesible, tocaban en la mía pensando que era su casa. Ok. Entonces ya estábamos acostumbrados de que llegaban desde la mañana hasta la madrugada a buscarla. Wow, tenía mucho trabajo. Demasiado, todo el tiempo venía gente que venía de lejos a buscarla porque se comentaba que era muy buena. Ok. Tenía, o sea, esa fama ya, digo, para nuestros años, el hecho de tener o generar una cartera de clientes que va de boca en boca, ¿no? De, oye, ve y visita a esa persona y ver, ¿no? La cantidad de personas, si es así, yo le voy calculando entre unos 30 o 40 clientes tal vez al día. Sí, bastante gente, o sea, la puerta de mi casa todo el tiempo sonaba el timbre. Buscándola a ella. Así es. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Chuyita. ¿Cómo? Chuyita. Chuyita. Así le decían. Sí, era Doña Chuyita. O sea, aquí vive Doña Chuyita. Ajá. Y mi mamá, no, vive aquí enseguida, pero pues puede tocarle la reja y ella se acerca. Okay. Hay veces que, por ejemplo, que no le escuchaba algo, mi mamá salía al patio. De señora Chuyita, Doña Chuyita, le hablan. Y ella pues ya salía y recibía a la gente que iba a buscarla. Y tu mamá, por ejemplo, no te decía, hija, no vayas para allá, o esto y el otro. Ella simplemente... pues digamos que esa parte no le daba mucha importancia y era de las personas que decían, pues ve, visítala, o sea, no pasa nada. ¿Qué había ahí? No, o sea, era un trato cordial, como, Okay. como con cualquier vecino. Ajá. Era la convivencia de que, ay, vecina, hice esta comida. O sea, tenían una buena relación en general. Sí. O sea, su esposo con mi papá y ella con mi mamá. Y como ella tenía hijos ya grandes, o sea, todo el tiempo de que, ay, mira, este vestido era de mi hija o para tu niña, o cosas así. Ok, ¿y qué pasa después? Bueno, pasa después de que te digo que yo siempre recibía como que regalos de su parte. Ella tiene un viaje como de 2 meses. Cuando regresa, me entrega un peluche. Este peluche le dice a mi mamá que pues era para mí, que con mucho cariño, me lo habían traído creo que de La Paz, y le dice que nunca lo mueva de mi cama. Y mamá de que pues, bueno, es para la niña, va en la cama como decoración, lo que tú quieras. Yo no sé la verdad que estaba pensando mi mamá en ese momento, que viendo todas las red flags, no tomó cartas en el asunto, pero bueno, el peluche permaneció en la cama durante un tiempo, pero a partir de ahí empezó a tener falta de sueño. O sea, empezaba a dormir menos, cada vez era menos. Al principio era de que pues me levantaba una vez en la noche, después era de que no dormía medianoche o me levantaba llorando a ciertas horas, y poco a poco las horas de sueño fueron disminuyendo. O sea, para ese entonces seguías teniendo 3 años o eras un poquito más grande. No, seguía teniendo 3, ponle tú 3 y medio aproximadamente. Estabas bebé prácticamente. Estaba muy chica. Ok, digo, sí hubo un cambio en el entorno con este peluche. Sí, bastante. O sea, dicen mis papás que pues la verdad a los 3 años como que no tienes tanta conciencia. Claro. Que yo empezaba a tener actitudes raras y empezaba a hablar sola. Aquí es donde empiezo a hablar sola y ellos de que ¿con quién hablas? Y yo es que tengo un amigo. Y mis papás de ¿un amigo? A ver, ¿cómo se llama tu amigo? Cristian. Y es un nombre que todavía resuena porque... No sé, a mí me sigue dando miedo recordar esto o al menos tratar de tener poquita conciencia de esto porque pues a los 3 años, no me acuerdo yo de lo que viví a los 3 años. Claro. Pero es una constante que mis papás de que, el Cristian esto o Cristian lo otro, porque lo traen presente siempre. Ok. ¿Cómo fue que empezaste a conocer a Cristian? ¿No lo recuerdas? No recuerdo. Pero tus papás te decían que tú tenías un amigo que se llamaba Cristian. No solamente lo decían. Ellos, mis papás, todo el tiempo les ha gustado mucho la música. Entonces tenían una grabadora de estas viejas donde metías tu cassette y ponías a grabar pues ambiental, ¿no? Entonces mi papá era mucho de siéntate conmigo y vamos a grabar una conversación tú y yo. Empezaba, un podcast. Un podcast entre chido. Papá e hija, ¿no? A los 3 años, 3 y medio, empieza a ver cómo te llamas. Y yo me llamo, en ese momento mis papás, yo soy Alma Victoria, me decían Almita. Entonces era, a ver Almita, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre completo. Y empezaba yo hablando con mi nombre completo. Alma Victoria Bade Ramírez. Cristian. Y yo, bueno, ¿cuántos años tiene Cristian? Y yo, 9 años. ¿Y cómo es Cristian? Y no, pues Cristian tiene lumbre en la cabeza, fuego en la cabeza. ¿Qué? Y me decía, papá, ¿cómo que tiene fuego en la cabeza? Y yo, sí, tiene fuego en la cabeza. Y me decían, ¿y qué tiene? Yo, le duele. Yo lloraba porque a Cristian le dolía la cabeza. Cristian tiene lumbre, le cabeza,
ponle el Vaporú. Ponle Vaporú. Ajá. O sea, Sí. con la inocencia, lo que tú quieras, ponle Vaporú en la cabeza. Y mi papá de que, bueno, le vamos a poner Vaporú. Entonces, yo a donde iba Cristian conmigo. Siempre. Mi papá de que, ¿traes a Cristian? Sí, traigo a Cristian. Al único lugar, bueno, mi familia es muy religiosa, muchísimo. Entonces íbamos a misa todos los domingos y los sábados eran de catecismo. Entonces llegaba el sábado y Al catecismo. al catecismo. Mi abuela era de las señoras que daba catecismo. Catequista. Catequista, ajá. Sí. Toda su vida, o sea, fue súper, súper dedicada a la iglesia. Ok. Entonces llegaban el sábado, íbamos a la iglesia y mi papá ¿y Cristian? En la casa, ¿por qué? Porque él no puede entrar al catecismo. Cristian no puede ir a iglesia. Y me decía, ¿por qué no puede entrar al catecismo? No puede. Y yo nomás era como que no puede. Total que los domingos igual a la iglesia. Y me decía, ¿traes a Cristian? Sí. ¿Y dónde está? Afuera de la iglesia. Esperándote. Esperándome. ¿No recuerdas por qué él no podía entrar? No. Pero tú lo sabías. Yo sabía que no podía entrar. Oye, qué fuerte el hecho de ver a un amigo imaginario, pero darle una personificación más allá tal vez de tu propio entendimiento, al ser una niña de 3 años, casi 4 años, y simplemente describir lo que ves, la inocencia que te permitía ver a un niño que estaba sintiendo dolor y que tenía, fuego en el rostro, tal vez, o algún tipo de quemadura. Así es. Mis papás me preguntaban que si, de hecho todo eso está grabado. En discos de cassette. En cassette de estos que podías girar tú y poder adelantar y... ¿Habrá forma de que lo podamos mostrar? Así es, sin problema. En ese archivo, ya que lo escuchas, ¿qué te hace sentir? Miedo, o sea, siento como que la niña que está hablando como si no fuera yo. Ok. O sea, como que si estuviera viendo la realidad de otra persona. Ok. Después, por ejemplo, de eso, de que te dabas cuenta que él no podía entrar a la iglesia y lo veías como lo describes, ¿qué pasaba después? Después de lo de la iglesia, de toda esta situación, volvemos a la cuestión del peluche. Ok, sí. Este peluche seguía en la cama, yo seguía sin dormir, seguía yo hablando con mis papás de que Cristiana iba conmigo a todos lados, pero ya empezaban situaciones en mi casa extrañas, ¿no? Hubo una situación que yo ya no dormía nada, me la pasaba llorando, pero hubo una noche que tocaron a la puerta de mi casa. Uh-huh. Eran como las 3 de la mañana y buscaban a doña Chuyita. Pero cuando mi mamá fue la persona que abrió la puerta. Cuando abre la puerta, le dice que hay una persona que quiere hacerle daño a la familia. ¿A tu familia? A mi familia. Pero que hay una protección muy grande que no permite que se acerque del todo. Entonces, mi mamá pues trata de preguntarle más a la señora y dice que no, que se tiene que ir y se va. Ok. Ese día, al día siguiente, ya en la mañana, llega mi tía y le dice a mi mamá, pues hay que abrir el peluche. O sea, ver qué tiene, o sea, no es normal que después del peluche exista toda esta situación. Y yo una persona a decirles. Así es. Ok. O sea, de la nada. Para ese entonces esta señora, la bruja, ya no estaba en su casa. No. Ok. O sea, ella estaba de viaje otra vez porque salía muy por temporadas. Sí. Como que iba a hacer su tipo de trabajos fuera. Ajá. Abren el peluche y el peluche está lleno de agujas. Entonces, pues lo que hacen es desarmarlo todo, quemarlo y hasta ahí, esa noche, pues ya no pasó nada. Pero ya las cosas se empiezan a complicar al día siguiente. Oye, qué fuerte darle eso a una niña de 3 años. ¿Qué pasó después? La noche del día siguiente yo acostumbraba, según mi mamá, a pedir leche en la madrugada. Entonces se levanta a preparar la leche y te comento que la casa era muy vieja. Sí. Entonces tenía una puerta enorme que tenía 3 pasadores. Entonces se empiezan a mover los pasadores solos y la puerta se empieza a mover a abrir y cerrar. Poner pasadores, abrir y cerrar y poner pasadores. Delante de los ojos de tu mamá. Delante de los ojos de mi mamá.
Qué fuerte. ¿Alguien más vio eso? Mi papá escuchó. Le preguntó, ¿a dónde vas? Y mi mamá se abrió solo la puerta. Entonces lo que hacen es agarrarme y agarrar lo que pudieron y salir de la casa. Se fueron de la casa. Así es. ¿Pero para pasar la noche o...? No, pues para pasar unos días fuera de la casa. Ok. Cuando tenían ese tipo de manifestaciones, ¿hacían algún tipo de oración? ¿Algún tema de protección espiritual? ¿Algo? En ese momento no. O sea, te digo, nos tomaron y fuimos a la casa de mi abuela. Ok. Mi abuela, ahí fue cuando empezó con la oración. Te comento que mi abuela pues era muy religiosa. Se habló con el padre para ir a bendecir la casa. Y yo era muy constante de que Cristian se había quedado en la casa. No se fue contigo. No se fue conmigo. Ok. Cuando, o sea, tu familia se va, ¿por cuánto tiempo se fue? Como por 3 días, o sea, no fue tanto tiempo. 3 días, pero regresaron, tenían que regresar. Claro. Y ahí estaba Cristian esperando. Así es. ¿En qué momento bendicen la casa? ¿En el lapso que no están? No, la casa todavía no estaba bendecida en ese punto. Ok. O sea, nos fuimos a casa de mi abuela, mis papás siguieron pues con su vida normal trabajando. Se regresa a los 3 días. Todavía no se bendice la casa hasta, no sé, como una semana después. ¿Tú ya estabas ahí con tus papás? Yo estaba con mis papás, pero Cristian seguía conmigo. ¿Lo seguías viendo? ¿Lo recuerdas? No. Se borró completamente. Completamente. El nombre me resuena y me genera algo, pero no lo recuerdo. Es gracias a lo que te cuentan tus papás y a las grabaciones. Así es. Que recuerdas ese nombre. Así es. Ok. Pero es un nombre que me causa algo. Ajá. O sea, sí genera miedo, genera... Bueno, no tal miedo, pero sí esa cosa extraña, ¿sabes? Ajá. Cuando regresan, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué te cuentan tus papás? ¿Qué pasó después? Después de eso, va el padre a bendecir la casa. Ajá. Primero habla con ellos. Sí. Y les comenta que Cristian no es un niño. Que los niños, pues, tienen pase directo al cielo. Y que obviamente, pues, Cristian es algo más. Algo malo. Algo malo. ¿Qué sucede después? Bendicen la casa. Nos mudamos a un departamento. Sí. Y las cosas se calman durante un tiempo. Más o menos. Pues como unos 6 meses aproximadamente. Ya para ese tiempo ya tenías 4 años. Más de 4 años, yo como 4 y 3 meses aproximadamente. Ok. Digo, esa parte es muy escalofriante. Porque pues nosotros hemos hablado de amigos imaginarios que llegan a ser más que simple producto de tu imaginación. Cuando ya hay una descripción tan detallada, cuando ya hay un factor que no va acorde incluso a la información que puede tener un niño de 3 años, ya es algo diferente. Y sobre todo la condición en cómo lo ves es tan aterrador. Cuando ustedes se mudan a ese departamento y las cosas se calman, ¿qué fue lo que hizo que nuevamente las cosas empezaran a cambiar? Las grabaciones. Mi papá me empezó a preguntar que si yo sabía qué le había pasado a Cristian. Uh-huh. Yo le decía, bueno, eso lo platica porque en las grabaciones está, que yo le hacía señas como esto, que le pasó por estar jugando con esto. Cerillos. Con cerillos. Eso está grabado. Sí. No, o sea, eso mi papá me está preguntando, pero no se ve porque es un cassette. Ok, pero en la grabación está la pregunta de tu papá. Sí. Ok. Y tú simplemente hacías... Así, con esto. Ok. ¿Lo podemos mostrar? Claro. Ok. Luego de esto, ¿qué más te preguntaba tu papá? Por lo que veo, tu papá estaba muy interesado en saber. Ojalá, estaban interesados en saber qué era ese niño. Es que ellos tenían como que la tranquilidad de que era un amigo imaginario, pero al mismo tiempo tenían la sospecha de que no era un amigo imaginario. Es que el sacerdote ya le había dicho lo contrario. Así es. Después de eso, ¿qué sucede? O sea, hace cuenta que el simple hecho de escuchar esas grabaciones lo trajeron otra vez. Sí. ¡Wow! Cuando sucede esto, ¿cómo empieza a desarrollarse nuevamente? Mi papá es ingeniero civil. Ajá. Y trabajaba en una oficina que era muy vieja cerca de la casa donde vivíamos. Entonces, esa casa, no sé, siempre me dio miedo, incluso ya grande. Sí. Y tenía un jardincito, bueno, más bien un patio, no era un jardín, que pues siempre estaba oscuro porque realmente cuando lo acompañaba eran las tardes. Sí. Y le decía que me dejara salir a los columpios. Y mi papá de que es que no hay columpios. Y yo, Cristian dice que hay columpios. Déjame ir a los columpios. Ok.
O sea, tu papá trabajaba ahí, te Así es. llevaba y no había columpios. No hay columpios. Antes de eso, antes de que se hiciera esa empresa, ¿no investigaste si había un parque de juegos? No, nunca se investigó. Nunca se investigó. Pero aproximadamente hace 10 años ese lugar se incendió. Se incendió. Sí. Ok. ¿Tu papá ya no trabajaba ahí? No, ya no. Ok. Cuando empieza a detonar, ¿cómo apaciguan o cómo paran otra vez como este tipo de cosas? Colaboración. Con la oración. Así es. ¿Tu abuelita iba a tu casa y oraba? ¿O tu mamá y tu papá? Conmigo hacían oración. ¿Quién hacía oración contigo? Mi abuela y mi familia. Tu familia. Se reunían en tu casa y empezaban a orar, a rezar, o sea, el Padre Nuestro o algo. Así es. Y fue cuando yo empecé a aprender a hacer oración, a aprender el Padre Nuestro. O sea, estaba chiquita, ya sabía rezarle al ángel de la guarda, pero todavía no me sabía Sí. cosas más grandes, ¿no? Ok. Después de eso, se logra calmar, ya no vuelve a aparecer. Ya no vuelve a aparecer. Ya no vuelve a aparecer. Ok. Prácticamente ahí finaliza tu experiencia con el amigo imaginario, con Pues, Cristian. Así es. Bueno, ya en este punto puedo darte yo, en base a la experiencia que hemos visto que se ha repetido. Todo parece apuntar que Cristian era un niño que de alguna forma pues se accidenta. Ya vimos cómo, jugando con fuego. Pero no ha llegado a este grado de trascender e ir a la luz. Se me hace un poco extraño porque hay personas que dicen que los niños tienen como un pase directo a la luz o al cielo, como le quieran llamar, a trascender algo mayor. Pero ¿por qué está este rastro como de pequeños que expertos en temas espirituales dicen que cuando tienen un final tan trágico se anclan en este plano y se quedan como que repitiendo el momento de su muerte? Y por ejemplo la forma en cómo tú lo veías al ser un niño que tenía dolor porque en su momento sufrió algún tipo de dolor, ardor, y ver su rostro quemándose, ver cómo su cuerpo era consumido por el fuego. Es impresionante cómo un pequeño puede estar viendo eso. Y es que es muy curioso un factor que se repite mucho. Los niños que hablan a muy temprana edad, tienden a desarrollar el ver amigos imaginarios. No siempre, pero sí es como un común denominador de que pues el hecho de que cuando están en una parte de su vida donde son prácticamente bebés, pero ya tienen desarrollado un lenguaje o una forma de comunicar, empiezan a decir que tienen a estos seres cerca, que son como amigos, decía un caso, y es que, o la amiga, pero lo curioso es cómo se presentan y cómo van desarrollando un cierto tipo de comportamiento, cómo se manifiestan, que no entren a ciertos lugares sagrados, que algo no les permita. Hoy por hoy, cuando cuentas tu historia, y a ver, te voy a preguntar esto también, ¿no has vuelto a escuchar ese cassette? No. Después de mucho tiempo. Después de años, no. Porque me genera una sensación que no me gusta. Ok, es extraña para ti. Sí. Incluso el pensar en el nombre de Cristian me hace mucho ruido. Ok. Hoy, que ya tienes algún tipo de idea desarrollada y sabes que Cristian realmente pues es o fue un niño que vivió y que terminó mal, ¿qué te hace pensar? Híjole, pues podría ser que estaba buscando algún tipo de acompañamiento, ¿no? Consuelo. Así es. Una amistad. Tal vez, pero me imagino que, no sé, o sea, al final de cuentas era energía, pero no una energía positiva, porque empezó a quitarme muchas cosas, o sea, desde el momento de querer dormir, Sí. el momento de la tranquilidad de mi casa, o sea, era algo que no nos permitía estar en paz. ¿Sabes qué? Se me hace muy curioso. A lo mejor Cristian no habitaba tu casa, porque Cristian aparece después de que te dan un regalo. Así es. Hay un tipo, a ver, y aquí no quiero faltar al respeto a ninguna religión,
y no la voy a mencionar, pero hay una religión que trabaja con muertos. Y tanto hay personas buenas, eso sí lo puedo decir, como personas malas dentro de cada religión. Hay gente que pues su intención es buena, es ayudar, es proteger, ajá, pero dentro de esas religiones hay gente que tiene otro tipo de intención. Yo pensaría, yo en mi ignorancia, porque no soy experto en nada, que esta persona tenía algún tipo o pertenecía a algún tipo de religión donde tenía encapsulado a este ser, y de alguna forma en el regalo iba pues ese fragmento o esa energía contenida ahí, y es tú, al ser pues una personita, un bebé tan inocente, lo tomas, lo aceptas y lo empiezas a ver manifestándose, pues al menos desde tu perspectiva físicamente, porque lo tenías que haber visto físicamente, Claro. para haber descrito cómo era, la edad que tenía, que ya podías enlazar una conversación con él, el ver su rostro, el ver el sentimiento que tenía. Yo podría creer que es algún tipo de persona que encapsuló a este ser y te lo dio a ti. Como dicen por ahí, te dio a un muerto, a alguien, y que buscaron la forma correcta de poder contenerlo. Después de eso, ¿qué te cuentan tus papás? ¿Ya no pasó nada? ¿Quedó como una experiencia fuerte para ellos? ¿Cómo lo vivieron ellos como padres? Bueno, para empezar, hubo un lapso de tiempo que hubo hasta problemas con los vecinos. Ok, Porque después de haber, bueno, eso fue antes de mudarnos, ¿no? sí. Hubo un tiempo en el que, después de haber desbaratado el peluche, que fue muy poco el tiempo que duramos ahí, empezaban a escuchar cómo se arrastraban cosas y cómo golpeaban la pared. Ok. Siempre se escuchaba, o sea, toda la noche era como si estuvieran martillando la pared. Súper fuerte. Golpes. Golpes, pero se escuchaban del lado contrario a donde vivía la vecina. Ok. Entonces mi papá una noche sale enojado porque no nos dejaban dormir Sí. a buscar al vecino, y el vecino también estaba despierto, molesto porque pensaba que éramos nosotros. Y no había absolutamente nadie que moviera nada. Ok, la casa quedó infestada. Sí. Ustedes cuando se van, dicen que se van a la semana, ya no vuelven a regresar ahí. Simplemente fueron por cosas. Ajá, pero ya Incluso fue el padre, o sea, fue el padre a bendecir la casa. Ajá. Y aún así seguían pasando cosas. Te comento porque los vecinos que vivían en la casa de enseguida compraron el terreno de esta casa y ampliaron su casa. Uy. Sí, no sabían lo que pasaba ahí. No tenían idea. ¿Qué fue lo que ellos, de lo que tú sepas, que ellos llegaron a platicar qué pasaba ahí? De hecho, ya después de haber construido y ampliado la casa, tuvieron que dividir, y esa casa la rentan como, o sea, lo dividieron y construyeron departamentos. Entonces lo rentan como departamentos. Ok, o sea, no es habitable para ellos. No es habitable para nadie. Ok. Al día de hoy, eso es ahí en Guaymas, Sonora. Sonora. Qué interesante sería ir a visitar ese lugar. Porque estoy seguro que nadie ha ido a limpiar correctamente. Que sea más extraño que ese sacerdote haya ido y se haya quedado eso ahí. Ya no vive ese sacerdote. O sea, ese sacerdote falleció hace aproximadamente 10 años, más o menos. Sí. Y era muy amigo, era muy cercano a la familia. Ok. Y trataron mucho tiempo de que se calmaran las cosas en general, Sí. pero era una constante muy, muy fuerte. Solo fue a bendecir. Solo fue a bendecir. Es que ahí te va por qué no funcionó. Dentro de pues este círculo de personas que pertenecen a un grupo eclesiástico dentro del catolicismo, están las dos prácticas, que es ir a bendecir, que simplemente es, por ejemplo, ahorita viene un sacerdote y tira agua bendita y es como una encomienda a Dios, ¿no? De, Señor, te encomiendo este espacio, este edificio, este departamento y tan. Es como, pues sí, bendecir el lugar. Pero está la parte de ir a sacar algo que ya está. Okay. Y eso no cualquiera lo puede hacer. Porque es algo que está ahí y en teoría para esa entidad ya tiene un derecho de habitar ese lugar. Y tú no vas a llegar ni a quererme sacar porque es mi casa, porque si lo vemos desde un lado justo,
fue alguien que probablemente habitó ese lugar. Era, pues sí, dueño de ese lugar. Pasó algo, sí, hizo que se fuera a otro plano. Se queda su esencia y su energía ahí, pero siguen pensando que es su lugar. Y llega un intruso a rentar o a comprar o lo que sea. Para él, tú eres intruso. Aunque para ustedes, él sea también un intruso. Entonces realmente quien tiene como que esa parte de la razón, sí es un poco confuso. Pero por eso es que es complicado sacar ese tipo de entes. Porque ya están ahí. Y ellos, la mayoría de las veces cuando son otro tipo de entidades como un hombre, una mujer, una familia, la mujer o la viejita, pues ellos, sobre todo la gente de antes, no que era muy aprensiva también a sus bienes materiales, de yo no me voy a ir. Y viene esta lucha espiritual donde se hacen, y ya lo hemos mencionado antes, exorcismos a estas casas, terrenos, lugares. Y es algo que muy poca gente puede hacer. Porque no es sencillo ir a hacerlo, porque te topas con la entidad que quieras o no se te va a manifestar y te va a decir, hey, esto es mío y tú te vas, porque tú ni siquiera vives aquí. Entonces ya se necesita como que otro nivel de, pues sí, donde entran los sacerdotes exorcistas, que tienen una mentalidad ya muy fuerte, porque estos entes trabajan tu mente y te destruyen, pero desde tu mente. Entonces, si es una persona que no está preparado o no tiene esta preparación, no lo va a poder hacer. ¿Tú qué piensas de eso? La verdad pienso que es un tema muy, muy fuerte. Sí. Por el simple hecho, bueno, al menos en mi caso, Cristian nos sigue a nosotros. O sea, no es algo que habitaba netamente en la casa, sino que a donde íbamos nosotros, él seguía. O sea, él no pertenecía a ningún lugar. Claro. Yo siento que hasta cierto punto la pertenencia de Cristian era yo. Es que fuiste el vínculo con el cual él tuvo este acercamiento, pero me genera mucha duda cómo es que llegó a ti. O sea, llegó a ti porque en algo él tenía que haber estado contenido, energía contenida en algún tipo de objeto. Entonces tú al ser, pues el ser más vulnerable, porque eras una bebé, vino este apego. Entonces déjame decirte algo. Si tu familia no se hubiera salido de ahí, eso hubiera terminado muy mal. Porque ese vínculo que nace como una amistad se desarrolla en un tipo de posesión. En algún momento hay muchos casos, y recuerdo mucho un caso que de verdad me aterró muchísimo cuando lo leí, de este ente o este amigo imaginario. Se presenta igual a un niño de entre 3 y 4 años, pero se quedó por más tiempo. La familia no se fue de la casa ni creían en cosas paranormales. Pero ya, por ejemplo, la niña ya tenía 6, 7, 8 años y seguía viendo a su amigo imaginario. El problema es que el amigo imaginario ya ejercía su voluntad sobre ella. La regañaba, le decía tú no vas a ir allá, la golpeaba. La pequeña amanecía con arañones, golpes, moretones en las piernas, en los brazos, hasta que en una ocasión su papá empieza a escuchar que está hablando en su habitación y la pequeña estaba sentada mirando la pared, hablando una lengua extraña. Y cuando él se acerca a ella y le toca el hombro, le dice, hija, ¿qué haces? Le contesta el ente, no soy tu hija. Se presenta como el ente y se empieza a burlar de él. Entonces eso es donde termina, cuando esto se va de largo y termina mal y no hay como que esta, digamos, pues este cuidado espiritual que afortunadamente en tu familia, tu abuelita, que para mí son ángeles los abuelitos, hicieron muy bien su chamba. Buscar ese lado de salirse, porque pudo haber terminado muy mal. ¿Ya lo habías pensado así? La verdad, mi abuela yo creo que nos dejó protegidos a todos hasta la fecha. Y ella ya descansa en paz. Sí. Pero ella vivía en la iglesia 24/7. O sea, si ya le pueden decir, te ponemos una cama dentro de la iglesia, ella la más feliz viviendo ahí. Ok. Fíjate que el tema de amigos imaginarios nosotros lo hemos abordado mucho desde muchos ámbitos. Tengo un amigo que le mando un saludo a José Guadalupe Naranjo, una persona que colaboró conmigo hace mucho tiempo y está por volver a colaborar conmigo. Una persona que trabaja mucho la programación neurolingüística, que trabaja mucho el tema de la mente, regresiones. Él le ha dado sesión a muchas personas
que tienen pues este detalle de los amigos imaginarios. Y él, al ser una persona profesional y una persona que trabaja lejos de la religión o cosas espirituales, porque para él es meramente algo mental, se ha llevado cada sorpresa al darse cuenta cuando hablando con personas que los tienen en un tipo de trance, demuestran que tenían algo pegado o algo dentro, y cuando la parte consciente de la persona está como que dormida, esto que está dentro sale y se presenta. Entonces es uno de los temas de posesión impresionantes, porque a pesar de que la gente piense, eso sí les tengo que decir, las posesiones muchas veces no son como lo pintan en películas, como Hollywood lo pinta, como El Conjuro, que levitan. Sí, pero existen estos grados de posesión donde más allá de ser una influencia, ya es un ente que tiene el poder y el dominio sobre ti, y ya tú puedes desarrollar el sansonismo, hablar en lenguas, tener ciertas habilidades, llegar a levitar, tu cuerpo puede tener algún tipo de modificación, bien, cosas bien fuertes, bien heavies. Entonces ese grado todavía antes de es como una influencia, algo que traes pegado, no lo sé. En tu familia, por ejemplo, ¿alguien experimentó algún tipo de experiencia paranormal? ¿Algún familiar, algún tío, algún hermano? Mi mamá es la que tenía esa habilidad como de ver ciertas cosas. Ok, tenía la sensibilidad. Así es. Por ejemplo, te digo que esta vez que la señora va y toca la puerta, Sí. le dice que ella tiene algo muy fuerte. Tu mamá. Sí, que están... realmente a la que le querían hacer daño no era tanto en general a la familia, sino era sobre mi mamá. A tu mamá. A mi mamá. Tu mamá confió mucho, por ejemplo, en la mujer, en aquella bruja. Así es. ¿Llegó a comer algún tipo de comida de ella? Sí. Mi mamá es una persona muy noble. Ok. Es muy transparente. Sí. Entonces siento que fue muy fácil que esta persona entrara en general a nuestras vidas. Pero ella no desarrolló ningún tipo de mal, por ejemplo, algo. Fuiste tú nada más la que llegó a tener un acercamiento hacia este ente. Y ella, en cuanto a experimentar esta cuestión de lo que te comentaba de las puertas, de que las cosas Sí. se movían, solamente eso. Pero fíjate que hubo una situación, bueno, que hasta la fecha me sigue pasando. Ok. O sea, no lo puedo llamar que es algo paranormal, pero es algo que quedó en mí. Yo tengo un sueño recurrente. Ajá. Este sueño recurrente, desde que yo tengo uso de razón, yo creo que más bien cordura. No es cordura, es conciencia. Conciencia. Desde los 5 años aproximadamente, yo sueño que salgo de mi casa en Guaymas. Yo vivía en el centro de Guaymas. Uh-huh. Tenía que recorrer la avenida principal y llegaba hasta el Palacio Municipal. El Palacio Municipal es una casa de piedra, es un castillo, Uh-huh. donde el presidente da el grito de independencia, todo este Sí. rollo, ¿no? Tiene un balcón. Entonces, este balcón tiene así como una salidita donde se para a dar esto del grito, ¿no? En mi sueño, yo camino con mis papás hacia, como si fuéramos a ver el grito, y de repente veo a alguien parado en el balcón. Uh-huh. Esta persona retrocede, corre y cae, se avienta. Entonces, yo en mi sueño siempre veo cómo esa cabeza rebota. Y si yo me topara a la persona en la calle, puedo saber quién es. ¿Lo has soñado tengo- tantas veces? Más de 10 veces. Ok. Y lo tengo muy presente, o sea, presente todo el recorrido porque siempre es el mismo. Y durante el sueño estoy consciente que es un sueño, pero no puedo cambiar nada. O sea, sé exactamente cómo va a pasar todo, pero nada cambia. Es como un tipo de... Pues un tipo... A ver, es que esto se puede ver de una forma. Los sueños es un tema que desde años los egipcios le buscaban, pues el tema de saber qué representan los sueños, ¿no? Desde tiempos bíblicos vemos cómo el faraón le preguntaba a José el soñador que qué significa soñar con 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Entonces los sueños siempre han sido algo muy enigmático, pero para mí hay sueños que sí tienen un sentido y hay sueños que no tienen nada que ver más que un producto de tu imaginación Claro. y tu subconsciente. El hecho de ver o de soñar eso. Estoy tratando de atar cabos. Si tú desde los 3 años tenías esta sensibilidad al fenómeno, al grado de haber visto a un niño muerto o algo parecido, si tú en algún momento viste algo cuando fuiste con tu familia a este lugar,
es muy probable que hayas visto la repetición de un hecho trágico. Que tú, al ser tan joven, tan pequeña, tu subconsciente no lo recuerda y te lo genera a través de una representación mediante sueños. Pero es algo que sí viste a lo mejor en algún momento, que obviamente no lo recuerdas porque eras muy, muy pequeña, pero se está representando en modo de juego. Entonces quiere decir, qué interesante sería, porque esto es lo que le da a este tipo de experiencias un peso increíble, que en algún momento, revisando datos o archivos, buscar si alguien acabó con su propia vida aventándose de ese balcón. Porque si lo hay, lo que te dije tendría todo el sentido del mundo. Hay personas que dicen, es que yo tengo un sueño muy feo, y por ejemplo, Sergio, nuestro creador digital, que hace todo el arte del podcast, una persona que tiene un acercamiento espiritual, tenía un sueño. Te voy a platicar eso. Él soñaba que él era bebé. Fíjate, por eso lo conecto con lo que tú me dices. Él soñaba que él era un bebé y que lo dejaban acostado como en una cama, en un cuarto, y metros adelante estaba la cocina donde estaba su familia. Y él, siendo un bebé de ni siquiera un año, él se soñaba y veía hacia el techo, que era un techo de lámina, y veía cómo algo llegaba, ¡paz!, golpeaba el techo y empezaba a golpearlo. Dice, era tan fuerte el golpe que ejercía lo que estaba arriba, que estaba esta parte de unión de las láminas, donde se unen dos, y empezó a hacer esto, hasta que se empezó a hacer como una abertura, y él en el sueño logra ver que era un ave muy grande y que estaba tratando de entrar a donde él estaba. Dice, yo veo cómo mete como una pata, como si fuera de águila, una garra, y se ve como con el pico intenta entrar a la habitación. Enseguida, dice, yo sueño que empiezo a llorar, vienen mis padres y empiezan a ahuyentar a eso que está ahí. Un sueño. Ese sueño, igualito que tú, ese sueño lo había tenido él un montón de veces. Dice, es que es raro porque es el típico sueño que se repite muchas veces. Y dices, ¿qué es ese sueño? Y que sabes qué va a pasar. Ajá. O sea, yo creo que eso es lo más frustrante. Que tú estás dormido, pero estás consciente de, sigue esto. Sí. Es como si estuvieras viviendo un déjà vu, una película. Dormido. Exactamente. Claro, porque ya conoces lo que sucede. Entonces, él dice, yo nunca le dije nada, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni nadie. A nadie. Y en una ocasión, pues, había una junta familiar. Y sale el tema paranormal. Y yo estaba en la cocina, pues, echando ahí chismecito. Y recuerdo cuando una de mis tías le dice a mi mamá, ¿y te acuerdas del ave que quería entrar a la habitación donde estaba durmiendo Sergio? Dice, pues, en ese momento, a ver, mamá, papá, ¿qué estás diciendo? Cuéntamelo, por favor. Porque eso que acabas de decir, yo lo he soñado muchísimas veces. Y se fue para atrás cuando empezó a escuchar que su familia le contó exactamente lo que él por años había soñado. La conclusión es, eras tan pequeño que obviamente lo olvidas, pero queda guardado en tu archivero, en tu subconsciente, se queda guardado lo que viviste. Y una forma que busca el cuerpo para decirte, hey, no te olvides de esto, es traértelo de nuevo en modo de sueño. Y tú piensas que es un sueño, y él descubrió que su sueño era un recuerdo. No era un sueño, es un recuerdo. Pero que como era muy pequeño, su mente así lo asimiló. Entonces, esto que tú sueñas, para mí, y me puedo estar equivocando, es un recuerdo. De en algún momento, siendo muy pequeña, lo viste. Pasan los años y tu mente empezó o eventualmente a olvidar ciertas cosas, pero están estos rastros en tu archivero de lo que viste, que te impactó mucho, te impresionó tanto. O sea, si hubiera sido algo que no te impactara, no estuviera ahí. Claro.
Pero como tú dijiste, el hecho de ver cómo su cabeza rebota fue algo que te impactó tanto y eso fue lo que quedó aquí guardado. Incluso el rostro, o sea, las facciones, porque era una mujer, las facciones de la mujer, el tipo de cabello, lo que traía puesto. Sí. Yo recuerdo que era una bata como si fuera de un psiquiátrico o algo así. Ajá. O de un hospital, o sea, no vamos a decir psiquiátrico. Como un hospital. si fuera una persona enferma. Así es. Ok. Ahora toma sentido lo que te estoy diciendo. Así es, bastante. Entonces ahí estaría interesante y a lo mejor te queda de tarea. Sería impresionante que te llevaras una sorpresa como la de Sergio, de saber, digo, hoy puedes preguntarle a gente mayor, obviamente gente, ¿por qué estás viendo una representación del fenómeno paranormal? Y eso está impresionante. Ver cómo, y es que esto alimenta una teoría, la teoría de que los niños son muy sensibles, son tan sensibles y es por eso que siempre que tengo la oportunidad, y lo vuelvo a hacer en esta ocasión, presten atención a sus hijos. Si tu hijo te dice algo, escúchalo. Sí, si el chamaquito es travieso, es mentiroso, etcétera, no importa. Escucha a tu hijo, protege a tu hijo. En la mínima tienes que prestar atención, porque muchas veces hay casos muy chidos y positivos como el tuyo, que algo se hizo, pero desafortunadamente están los casos donde pues, la gente no cree en nada y dice, no, mi hijo está loco, está mintiendo, no es cierto, es muy imaginativo. Y son los casos que luego me llegan al correo. Bueno, tengo una pregunta para ti. Adelante, adelante. Ay, ¿Tú a qué crees que se deba esta sensibilidad? O sea, de los niños, porque podría ser de que son tan pequeños, vienen llegando a este plano, sí, que podría ser que tienen un pie atrás y un pie adelante y por eso tienen este tipo de contacto. Sí. Mira, el tema de los niños es un tema interesante porque esto se manifiesta cuando son muy pequeños. Un niño va perdiendo pues su inocencia conforme va pasando los años, cuando llega a la adolescencia, cuando llega a ser un adulto joven, o sea, va perdiendo pues a lo mejor la inocencia que tanto caracteriza a un niño, a un bebé. Entonces, cuando son muy pequeños, muy pequeñitos y desarrollan esa habilidad de comunicación 3, 4, 5 años, es muy fácil que algo se les acerque por la misma luz que ellos emiten. Un niño representa luz, nobleza, pureza. Es algo que incluso escrito en tantos libros antiguos donde describen a estas brujas, ahí se me fue el nombre, ¿cómo se le llamaban estas brujas antiguas de nuestro México? Les atraía todo eso y buscaban alimentarse de eso. Entonces, siempre ha sido así, los niños han representado eso. Y a algunas entidades que buscan acercarse, al ser niños, ¿cómo crees que se acercan a ellos? Por medio de juegos, por medio de una amistad. Por eso es que nacen los amigos imaginarios, porque ellos buscan acercarse y no se van a acercar de una forma como para que les huyan. Se van a acercar de una forma para que ellos ganarse esa confianza y ganarse ese cariño y ir poquito a poquito y hasta tenerlos acá. Entonces, por eso es que ellos son tan susceptibles a esto, por su propia naturaleza, por la propia inocencia de un pequeñito. Entonces para ellos lo vean muy feo, lo vean con el rostro lleno de fuego, es un amigo y ya, o sea, porque se acercan así para buscar atracción. Entonces es por eso que siempre hemos dicho, cuida a tus hijos, escucha a tus hijos, porque híjole, yo sé que mucha gente no cree en esto, pero la familia extranormal sabe lo que sucede en estos casos. Hoy por hoy, ¿cómo queda tu perspectiva de todo esto? Híjole, pues primero que nada, no sé, esto no sabría qué poder decir, porque es algo tan amplio, es algo tan sorprendente que la verdad, por más que busques explicación, no existe lógica. No existe lógica. Yo digo que es cuestión de fe. Sí. De 100%. Saber en qué crees, en qué quieres creer, qué tanto penetra en ti y saber cómo puedes tú actuar, ¿no?, ante estas situaciones. Sí. Son casos, son muchos los casos que existen. No todos terminan mal. Tu caso es uno de ellos. Queda como una mala experiencia. Pero hay casos que sí terminan muy mal. Casos que hacen que incluso el niño
siendo niño, desarrolla algún tipo de problema o trauma que le impida desarrollarse en algún área de su vida, en su adolescencia, en su misma adultez, que le traigan esos recuerdos y eso haga que a lo mejor no puedan ser buenos profesionales, buenos padres, y pues tengan este tipo de traumas. Incluso aquí voy a sonar bien loco, bien loco, porque hay incluso traumas que no vienen de tu propia vida, vienen de vidas pasadas, temores que vienen de mucho más atrás, y que personas que practican regresiones y practican pues estas situaciones de revisar el archivero a fondo, se dan cuenta que hay cosas que atosijan a la gente desde otras vidas, desde que eran a lo mejor una persona diferente, tenían un sexo diferente, porque hay casos donde niños han dicho: es que yo era una mujer que tenía piel morena y tenía hijos y me quitaron a mis hijos. Oye, ¿qué estás diciendo? Eres un niño de 3 años. Pero están esos casos, están ahí. Ahí está el caso del niño que cuando visita un museo y ve un avión de la Segunda Guerra Mundial, el niño fascinadísimo, y se sube y empieza a decir: esto es acá, esto se prendía. ¿Y tú cómo sabes si eres un niño? Pues es que yo manejé este avión. O sea, cosas impresionantes que yo sé que mucha gente no lo cree, pero eso es cuestión de fe. Y es estar abierto a pues este tipo de aperturas, ¿no? Estar preparado para recibir este tipo de información. Muy poca gente la asimila, pero decía un amigo, las cosas paranormales no son de creer, son de ver, son demostrables. Por ejemplo, si tú en algún momento investigas si alguien acabó con su vida en ese lugar y hay un documento o hay algo, lo que estás viviendo, al quien se lo cuentes y le muestres esto, no es cuestión de que te crea, es que ahí está. Ya si no lo quiere creer es diferente. ¿Cómo ves? No, pues es bastante complejo, pero tienes toda la razón, que mientras existe evidencia, sí, no hay nada que lo refute. No hay nada. ¿Cómo te la pasaste? Muy padre. Digo, muy padre y al mismo tiempo, pues, es esta sensación de que hay algo. O sea, es algo... Desde el día que platicamos, tu hermano y yo, acerca de este tema, es un tema que he tenido bastante presente. A donde voy, incluso al moverme de mi cuarto a otro lado, es como que Cristian. O sea, y es un nombre que me está resonando muchísimo. Sí. Y es algo que ya tenía bloqueado, de cierta manera, porque pues vas creciendo, te olvidas de ese amigo imaginario y un día, pues, regresa. Pero ahorita, por ejemplo, regresó porque alguien te dijo: oye, ¿tienes experiencias paranormales? No, fue así. Empezamos a platicar en general. Y esto fue, pues, o sea, es lo más cercano que yo puedo decir que he vivido. Ajá. Que es de mi experiencia, ¿no? Pero no te puedo describir la sensación que me genera. Claro. O sea, y el miedo que me da contarlo también, porque no es algo que sea tan fácil de platicar. Incluso cuando estaba hablando con mi mamá por teléfono un poquito antes de entrar aquí, le digo: recuérdame algo más que he olvidado. Me recuerda esto de lo de las puertas, me recuerda de la señora que llega en la noche, me recuerda otras cosas que me regaló esta señora. Entonces yo así como de... Me acuerdo perfectamente del peluche. ¿Cómo era? ¿Lo recuerdas? Era un perro. Un perro. Era un perrito. ¿Hay foto? ¿Hay foto? Hay foto del perro. ¿La tienes para mostrarla? Ya la tengo. Ya la tienes. Oh, ya la vieron. Ya la vieron. Aquí, para ese punto, ya la vieron. Ya la vieron. Entonces era un peluche que yo amaba muchísimo. Sí. O sea, era un peluche bonito. Salí en una película. No me acuerdo si era La Cenicienta. Me recuerdo que se llamaba Pipo. Yo todavía tenía nombre del peluche. El peluche era Pipo. Bueno, pues Pipo yo dormía con él 24/7 y me gustaba tenerlo. Hasta eso era un peluche bonito. O sea, tú lo ves y dices: ay, qué bonito. O sea, no era un juguete siniestro, una Ana. No, nada. O sea, era un peluche. Me puedo decir que era a lo mejor de moda o algo así porque... Sí. Tengo vagos recuerdos de que era una película. Okay. Entonces era un peluche que siempre estaba ahí. Y la verdad sí me dolió que lo rompiera. O sea, ¿tú? Sí, o sea, porque era algo que me gustaba muchísimo. A lo mejor si me hubieran dado una muñeca o algo que no me llamara tanto parecía que la persona sabía exactamente qué me iba a gustar. ¿Qué te gustaba? Y ya nunca la volvieron a ver a ella. Nunca regresó. No, ya sí regresó. Sí regresó. ¿Nunca la confrontaron? Que yo recuerdo, que yo sepa, no. Así de: oye, le diste a mi hija esto y...
Tanga. No creo. O sea, no creo por precaución, ¿sabes? Ok. O sea, de evitar a lo mejor represalias. Si ya vivieron algo de tal magnitud, Pues sí, eso sí. donde se tuvo que intervenir de maneras extremas, siento yo que no era algo prudente. Sí, pues hicieron lo correcto, ¿no? Se quitaron ese mal, se fueron del lugar y yo creo que fue lo mejor. Solo espero una cosa, que el audio que escucharon no les cause pesadillas. Porque muy probablemente cuando te hacían esas preguntas, Cristian estaba a tu lado. Entonces, si algo viven, escríbelo en la caja de comentarios. Voy a estar leyéndote. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por abrirme el espacio. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales? Mis redes sociales son Después de Vic en todas las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien contento de que nos hayas compartido tu experiencia. Gracias a toda la gente que llega hasta el final. Ya saben que me caen bien aquellos que terminan. No olvides, antes de irte, suscribirte al canal, calificarnos con 5 estrellas ahí en Spotify donde nos escuchas, seguirnos también por ahí porque apoyan nuestros proyectos. También tenemos más proyectos, familia, para que vayas y los sigas. También se regalan sustos, un shot con Uri Díaz y más proyectos que vienen en camino para que tú tengas el mejor contenido siempre. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.